Mis hermanos, quisiera pedirle que puedan ponerse de pie en reverencia ante Dios para que podamos tener una oración presentando este tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 1 del libro de Cantar de los Cantares: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Digno eres de toda honra y de toda alabanza, oh Dios. Te agradecemos, Señor, por tu mucha misericordia, por extender tu brazo de gracia, de bondad, a beneficio nuestro, por darnos tu santa palabra, a través de la cual habla y diriges nuestras vidas. Por tu Espíritu Santo, Señor, que está en cada uno de tus hijos, guiándonos a discernir las cosas sagradas, a huir del pecado, conformándonos, Señor, cada día más a la imagen de nuestro Salvador, tu Santo Hijo Jesús. Agradecemos, Señor, porque a través de la obra de Cristo es que pudimos recibir tan gran salvación que no merecíamos. Bendito seas, oh Dios. En esta hora, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, que tú has dado a tus hijos, esté guiándonos a toda verdad, que me permita ser un mensajero fiel de tu palabra, que edifique a tu iglesia, Señor, y que podamos ser transformados por el poder de tu palabra. Te presentamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Como anunció el pastor Miguel, vamos a estar iniciando hoy un proyecto que ya de hace un tiempo he venido buscando la ocasión para iniciarlo, que es hacer una exposición sobre el libro de Cantar de los Cantares, que se encuentra en el Antiguo Testamento, después de Eclesiastés. La dinámica, por consiguiente, en los próximos domingos será una dieta balanceada. El pastor José Lán va a continuar con las exposiciones del Evangelio de Marcos, los primeros 2 domingos de cada mes, y yo entonces, si el Señor nos permite y el plan prosigue, estaré entonces atendiendo lo que será la serie de estudios sobre Cantar de los Cantares de Salomón, como dice el título del libro. De esa manera entonces será las exposiciones mensuales hasta que terminemos con el libro de Cantar de los Cantares, que considero va a concluir primero que el de Evangelio de Marcos, puesto que estamos ante 8 capítulos y Marcos son el doble. Vamos apenas, el pastor Lam va avanzando por el capítulo 2. Así que el día de hoy vamos a tener esta introducción, es un sermón introductorio al libro que vamos a estar atendiendo a partir de los siguientes domingos. Así que el bosquejo presentado es atender en la primera parte una breve introducción, luego hablar sobre el título del libro, su autor, la fecha y el tema que contiene este libro de las Sagradas Escrituras. Vamos a proveer o a sugerir una estructura del libro para que usted pueda hacer sus estudios también. Veremos un poco sobre el análisis literario y la historia de interpretación de este libro. El libro de Cantar a los Cantares ha sido leído de diferentes formas en todas las épocas, y es importante que hagamos un breve recorrido sobre la forma en cómo la iglesia ha venido entendiendo o interpretando este libro hasta nuestros días. En cuarto punto vamos a ver el día de hoy el tema teológico o la teología del libro de Cantar de los Cantares y el tema principal, para luego tener algunas aplicaciones sin conclusiones. Como he dicho, el libro de Cantar de los Cantares pertenece a la literatura sapiencial que se conoce como libros de sabiduría. Ella está contenida en el Antiguo Testamento. Sin embargo, todo el contenido de este libro de Cantar de los Cantares es 100% poesía. Este es un libro sorprendente y maravilloso. El mismo aborda uno de los temas más complejos, con mayor tabú también, y muy mal interpretado en nuestros días, y controversial en gran manera, como lo es el amor entre un hombre y una mujer. De esta manera observamos que en su revelación especial, nuestro Dios, en su sabiduría, nos proveyó libros de narración histórica
sobre el inicio de la vida, la descripción de la creación, de todas las criaturas, de todo lo que rodea al hombre. Dios también proveyó información sobre la propia creación del ser humano. Nos dio un vasto contenido del canon bíblico sobre la narrativa del inicio de todas las cosas. Y también proveyó profecía predictiva. Nos habló acerca de sus planes para tomar y crear un pueblo para su nombre, iniciando con Abraham y de allí bendiciendo a todas las naciones a través de la persona de su Hijo Jesucristo. De esa manera podemos ver que la palabra de Dios contiene grandes cantidades de temas teológicos a los cuales Él se dedica, ¿no? Así que este maravilloso libro que conocemos como la Biblia, que contiene biografías sobre la vida de Cristo, los apóstoles, historias sobre el inicio de la iglesia primitiva en el libro de Hechos y una gran variedad de tratados teológicos en las epístolas de los apóstoles, también a Dios, así es mis hermanos, a nuestro Dios, le plació por consiguiente, aparte de abordar todos estos temas que ya he mencionado, sobre política, economía, vida religiosa, geografía, idiomas, salud, educación, relaciones interpersonales, crianza de hijos, a Él le plació, así es mi hermano, dedicar un único libro que hablase sobre la sexualidad y el amor entre un hombre y una mujer. Toma sentido las palabras del teólogo inglés Samuel Sandwin, quien dijo, y cito, la Biblia es un milagro de variedad. En ella encontramos toda clase de literatura, toda forma de humanidad, toda variedad de temperamento, toda necesidad humana, toda dote de sabiduría y gracia. Es apta para toda circunstancia y toda necesidad del hombre. Hasta aquí la cita. Es así como esta gran variedad de temas que contiene la palabra de Dios es pertinente para nosotros. Y entre esta gran variedad de temas a Él le ha placido, según su propósito, proveernos un libro que nos dé un vistazo, una imagen, donde se describe el amor y la sexualidad que existe entre la unión de un hombre y una mujer. Y usted pudiera estar pensando, y es una pregunta genuina, ¿por qué Dios se tomaría el tiempo y la dedicación de darnos, bajo inspiración divina, ocupar a uno de sus instrumentos humanos para que hable de sexualidad? ¿Por qué? A Salomón, con tantas cosas que hacer, podríamos decir, tantos proverbios que escribir, ¿por qué Dios lo tomaría a Él para proveer un tema que aborda la sexualidad? La respuesta a esta pregunta es porque Dios, Él, es el autor de la sexualidad. Él la creó y Él la otorgó como un don para el disfrute del hombre y de la mujer, y por consiguiente, Él está muy, pero muy interesado en que la sexualidad se lleve con responsabilidad bajo las condiciones y los propósitos originales para los cuales Él la diseñó y la otorgó. Así que es un grave error cuando se le atribuye a la sexualidad connotaciones diabólicas, satánicas, como ocurre en nuestros días. Algunos han llegado a decir que existe el Dios del sexo. Imagínense eso, otra deidad. Y que este no es el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, lo cual es un grave error. Porque las Escrituras, cuando nos hablan, nos dice que Dios formó al hombre completamente. Y la primera mención al amor y la sexualidad provienen de su boca. Este mandato cultural, id, procread, multiplicaos, es Dios instituyendo el matrimonio y otorgándole la sexualidad como un don que disfrutarán dentro de este vínculo. Así leemos en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice el pasaje.
Por lo tanto, abordamos el estudio de este libro de Cantar de los Cantares con la expectativa de saber qué es lo que Dios dice en cuanto a la relación marital, a cómo debe ser ella dentro de los parámetros de Dios. Y en este sorprendente y maravilloso libro, aunque corto pero profundo, también encontraremos una guía que nos ayudará a comprender el misterio de la relación entre esposo y esposa. Este libro contiene un lenguaje altamente erótico. Y recuerdo una anécdota aquí mismo en esta iglesia, ya que acostumbramos tener en el llamado a la adoración esta lectura del libro de sabiduría y sapiensales. Y recuerdo que llegamos al tema de que concluimos con Eclesiastés y seguía a Cantar de los Cantares. Y la pregunta del hermano en ese momento que hacía los boletines fue: ¿qué hacemos, pastor? Y yo estaba como que, ok, es palabra de Dios. Sí, pastor, pero es Cantar de los Cantares. Así que desde allí surge este proyecto. Bueno, preparemos a la iglesia, expongamos sobre Cantar de los Cantares y así los hermanos podrán acercarse a este libro sin ninguna preocupación de lo que leerán allí. Es palabra de Dios. Es inspirado por Dios. El pueblo de Israel lo incorporó inmediatamente al canon del Antiguo Testamento sin pregunta alguna, al reconocer la riqueza de su contenido y la mano del Espíritu Santo detrás de ello. Y esto pasó también a la iglesia del primer siglo hasta nuestros días. Sin embargo, debemos decir que la naturaleza del libro ha llevado a judíos como a cristianos de los primeros siglos de la iglesia y de aún de épocas recientes a sentir cierta vergüenza por el contenido de este libro. Y por ejemplo, nótese cómo creyentes del pasado se acercaban a este libro. Orígenes y Jerónimo decían que los judíos prohibieron la lectura de este libro a todos los menores de 30 años. Si yo aplico eso el día de hoy, hermano, creo que quedo con la mitad de la iglesia tal vez. Un judío, el rabino Akiva, declaró en tiempos antiguos lo siguiente: cualquiera que use este libro de Cantar de los Cantares de una forma literal no tendría participación de la vida eterna. Estamos perdidos. Lamentablemente, gran parte de la iglesia cristiana antigua no escapó de esta influencia de pensamiento. Es conocido que tanto los judíos como los gentiles fueron fuertemente influenciados por estas enseñanzas y formas de pensamientos helenistas de esa época, sobre el dualismo platónico, el estoicismo y otros pensamientos filosóficos acerca de la relación entre el cuerpo y el alma. Y muchos de ellos adoptaron en gran medida el sistema filosófico de Platón y de Aristóteles, el cual produjo una concepción del cuerpo y de sus actividades como algo temporal, algo malo, en cierto modo. La carne es mala. Y eso se transmitió a la sexualidad. Y este tipo de pensamiento siguió creciendo y creciendo hasta épocas medievales, dando como resultado los monasterios que conocemos. Los eruditos e historiadores bíblicos Lohmann y Dillard, en su introducción al Antiguo Testamento, en esta sección de los Cantar de los Cantares, toman un registro compilado por Pope, uno de los escritores antiguos del pasado, que habla sobre San Jerónimo en una carta hacia Paula, una de sus discípulas, en la cual San Jerónimo le proveía información para la crianza de los hijos de Paula. Y le leo el contenido de esta carta. Jerónimo le dice a Paula lo siguiente: que sus tesoros no sean la seda y las piedras preciosas, sino los manuscritos de las Sagradas Escrituras, y en ellas piensen menos en orópeles y pergaminos babilónicos y diseños arabescos que en la exactitud y en la puntuación precisa. Que comience aprendiendo el salterio y luego que vaya extrayendo normas de vida de los proverbios de Salomón.
del predicador, Eclesiastés, que adquiera el hábito de despreciar el mundo y sus vanidades, que siga el ejemplo que se da en Job de virtud y paciencia, luego que pase a los evangelios que nunca hay que dejar de un lado una vez que se han tomado en las manos, que beba también con corazón dispuesto en los hechos de los apóstoles y las epístolas. Una vez haya enriquecido el almacén de su mente con estos tesoros, que aprenda la memoria de los profetas, el Pentateuco, los libros de Reyes y de Crónicas, y también los rollos de Esdras y Esther. Cuando haya hecho todo esto, dice Jerónimo, entonces puede leer sin peligro el Cantar de los Cantares. Pero no antes, porque si lo fuera a leer al principio, no sabría percibir que, aunque está escrito con palabras carnales, es un cántico nupcial de nupcias espirituales. Así que observamos esta creciente concesión de pensamiento en cuanto a un tema como las relaciones de amor entre un hombre y una mujer. Así que estos primeros comentaristas bíblicos, tanto judíos como cristianos, ya estaban influenciados por esta filosofía helenistas. Y por consiguiente, ellos optaron un acercamiento muy, pero muy alegórico del libro de Cantar de los Cantares, haciendo esfuerzos en tratar de adjudicar su contenido a una relación de Dios con el pueblo de Israel en el concepto de pensamiento judío y a una relación entre Cristo y su iglesia en el concepto del cristianismo. Pero tenemos aquí este verso 1, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Así que lo que vamos a hacer ahora como primera parte, después de esta breve introducción, es ver el título del libro. El título Cantar de los Cantares es una traducción muy acertada y cercana al título en original. Y esta expresión superlativa, Cantar de los Cantares, es una expresión, un superlativo muy hebreo, utilizado en otros escritos como Señor de los Señores, Rey de Reyes, y tiene el propósito de exaltar. Él es un rey por encima de todos los reyes y Él es un Señor por encima de señores. Por consiguiente, Cantar de los Cantares tiene la idea de transmitir el mejor de los cánticos. Este es el cántico mayor, en cierto modo. Otras traducciones de la Biblia titulan el libro como Cantar de los Cantares de Salomón, en referencia al verso 1 que acabamos de leer. Y aunque el libro es claro en su inicio en decir que son Cantar de los Cantares de Salomón, mis hermanos, usted no tiene idea el debate que ha existido por siglos dentro del mundo académico teológico. La frase de Salomón en el hebreo se puede traducir como por Salomón, para Salomón o asociada con Salomón. Y esto tendría que ver con un reconocimiento de que Salomón es o el autor de los Cantares de los Cantares, o a quien se dirige el Cantar de los Cantares, o que es parte de los coautores que compusieron el Cantar de los Cantares. En 1 Reyes 4, 29 al 32 leemos lo siguiente: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etam, Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Así que vemos que Salomón le dedicó tiempo a la poesía, al arte, a los escritos de sabiduría. En el caso de los libros de proverbios, tenemos 31 capítulos, con una variedad de proverbios en cada uno de ellos, y reconocemos
que aunque Salomón escribió la gran totalidad, no es el único autor de los proverbios. Sin embargo, el libro lleva su nombre por ser el autor con mayor contenido o volumen de escritura. Lo mismo ocurre con los salmos. Muchos nos referimos al salmista, haciendo referencia a David, y generalmente adjudicamos los salmos a David. Pero es conocido de que dentro de esta gran variedad de salmos, David escribió casi el 50% de ellos, Moisés otro poco, los hijos de uno de los israelitas, se me acaba de escapar el nombre, pero estoy seguro que ustedes ya saben cuál es, también compuso muchos de esos salmos y lleva generalmente el título de David por ser el autor de mayor volumen. Entonces podemos acercarnos confiadamente al saber que el registro canónico bíblico registra que Salomón escribió más de 1005 cantares. Nosotros solo tenemos aquí un vasto porcentaje de ellos, ¿no? Así que la postura histórica judía atribuye sin discusión alguna el libro a Salomón. Los cristianos históricamente también lo han atribuido a él. No obstante, debemos mencionar que en estos tiempos, en estos días, en los últimos siglos posiblemente, han surgido voces que discrepan que la autoría sea de Salomón como su principal autor o coautor de estos cánticos. Y quienes apoyan esta posición aluden a que el libro, aunque es una antología poética, dicen ellos, tiene una fuerte voz femenina relatando el libro, de tal manera que trasladan la autoría a una mujer, dado que hay un gran contenido de la voz femenina en cada uno de los versos. Así que eruditos, tanto mujeres como hombres de diferentes denominaciones, han querido sugerir que el libro de Cantar de los Cantares fue escrito por una mujer poetista que tuvo la intención, según ellos, de mofarse de todos los puritanos de la época, de todas las normas sociales de la época. Sin embargo, no hay nada, mis hermanos, en el contexto y en el análisis del mismo que indique tal cosa. Como vamos a ver, el libro de Cantar de los Cantares no refleja la descripción de una mujer rebelde, sino de una mujer que está bajo las normas sociales, culturales y religiosas de su época. Ella está esperando a su amado, ella está deseándole que él tome la iniciativa, y no una revolucionaria feminista como tal vez algunos quisieran ver en este libro. Por consiguiente, en cuanto a la autoría, sostendremos para los propósitos de la exposición del libro de Cantar de los Cantares que Salomón es su autor. Si el tema de la autoría fue un debate, de la fecha también, el mismo ha sido datado desde el primer siglo al siglo XII antes de Cristo. Sin embargo, nosotros mantendremos una postura conservadora datando el libro en la época de Salomón, dado a la gran cantidad de literatura descubiertas por eruditos cristianos que han relacionado los escritos de Cantar de los Cantares con hallazgos de poesías tanto de Mesopotamia como de egipcios que tienen gran paralelismo con el estilo de Cantar de los Cantares. Así que hablemos un poco del tema. Como se ha mencionado en la introducción, el tema principal del libro de Cantar de los Cantares es el amor humano y el sexo dentro del vínculo de la unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio. El segundo tema que presenta el libro de Cantar de los Cantares, o el subtema, es la desilusión que ocurre en esta relación marital. Hay riesgos que se corren, no todo es color de rosa, pero el amor es tan fuerte que ambos, tanto el amado, el varón, como la amada, la mujer, afrontan dichas desilusiones por el amor que tienen entre ellos. Peter Bryce, un escritor, ha dicho que la dificultad con el matrimonio es que nos enamoramos de una personalidad, pero tenemos que vivir con un carácter. Y es verdad que durante el noviazgo o el cortejo, mejor dicho,
las ilusiones están al 150%, y como dice el término, no vio, muchas cosas son obviadas y luego en el matrimonio sí las vio, y toca aprender a convivir. Cantar de los Cantares presenta estos temas, como debe ser sobrellevado tanto el éxtasis y la pasión dentro del matrimonio por este amor, como afrontar y avanzar ante las desilusiones, aceptándose cada uno por el amor que se tiene. En cuanto a la estructura del libro, en términos generales, tiene dos grandes divisiones. Los primeros 3 capítulos tratan sobre el cortejo, es decir, todo este tiempo previo al matrimonio, podemos dividirlo de esa manera, todo este momento previo durante el matrimonio. Los otros 5 capítulos entonces hablan sobre la boda nupcial, sobre el matrimonio y el tiempo posterior al mismo. No obstante, de una forma más detallada, esta fue en términos generales, un poco más detallada, podemos dividirlo de la siguiente manera. Una primera parte, que es la introducción al libro, que es el verso 1, como estamos haciendo hoy, del capítulo 1, verso 2 al capítulo 3, verso 5, el noviazgo, del capítulo 3, verso 6 al 5.1, la boda, del capítulo 5, verso 2 al capítulo 8, verso 4, la vida y el amor posterior a la boda, y del capítulo 8, al verso 5 y 14, la conclusión del libro. Como un dato importante, hay un distintivo o estribillo o un coro, como algunos han llamado, que se repite varias ocasiones a lo largo del libro. Pueden leer, por ejemplo, en capítulo 2, verso 7, en el 3.5, en el 5.8 y en el 8.4, este estribillo: yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las siervas del campo, que no levantéis ni despertéis a mi amor hasta que quiera. Así que basado en esta estructura que presenta el libro, abordaremos cada uno de los 8 capítulos, ubicándola en estas secciones. Ahora bien, ¿cómo ha sido interpretado Cantar de los Cantares? Hay 3 escuelas o corrientes de interpretación. Nosotros adoptaremos una. La primera escuela es la que lo ha interpretado como un drama. Han dicho, este es un libro dramático. Pero dentro de esta escuela que interpreta el libro de Cantares como un drama, ellos tienen una subdivisión internamente. Hay quienes sostienen que el drama está basado entre Salomón y la Sulamita, y que el drama se basa en una historia de amor verdadero. Según esta posición, se sugiere que Salomón abandona su estilo de vida polígamo, como se registra en su pecado en los libros de Reyes y otros. Él abandona este estilo de vida polígamo, y por el amor que ha sentido por esta doncella, él adopta ahora una vida monógama. Así que Salomón se encuentra locamente enamorado de esta mujer de orígenes humildes, abandona su pecado y busca un amor verdadero en esta relación con la doncella Sulamita. Esta es la primera escuela que trata de interpretar y darle significado a Cantar de los Cantares a través del drama. La otra escuela, dentro del drama, interpreta que hay un enfoque dramático, pero no de 2 personajes. No se trata de Salomón y la Sulamita, sino de Salomón, la Sulamita y el verdadero amor de la Sulamita. Por consiguiente, esta es una historia de un rey poderoso con todos los recursos que quiere adjudicar a esta doncella a su harem, pero ella se encuentra locamente enamorada por un pastor a quien le ha jurado amor eterno, y la historia relata cómo el perverso Salomón, en su poligamia, quiere forzar y fuerza a tener a esta mujer como parte de sus concubinas. Por encima de este terrible momento, esta Sulamita aún se cuida en su amor verdadero a su amado. Así que tenemos 2 extremos completamente distintos. Y pensando que la cosa mejoraría, luego muchos intérpretes cristianos adoptaron una posición completamente alegórica del libro.
Los judíos, como dije en la introducción, decían que hablaba sobre un Dios rescatando a su amada Israel, liberándola de la esclavitud, y el texto que dice, introdúceme en tu alcoba, era Dios introduciendo a Israel a Canaán. La iglesia cristiana antigua también adoptó este sentido alegórico en referencia a Cristo como el amado y la esposa como la iglesia. Y para que usted tenga un ejemplo de estas interpretaciones alegóricas, el verso 13 del capítulo 1, si lo tienen en su Biblia, que dice de la siguiente manera: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Un comentarista bíblico antiguo, Cirilo de Alejandría, sobre este pasaje interpreta de la siguiente manera. Él dice, los pechos son símbolos del Antiguo y Nuevo Testamento. En cuanto al saquito de mirra, es Cristo quien descansa entre ambos testamentos. Sí. Su cara de perplejidad es la reacción que esperaba. En Hermenéutica 1 habría que ponerle 0 a Cirilo de Alejandría, porque no hay en el contexto, por ningún lado, es forzar, es espiritualizar el pasaje que diga algo que no está ocurriendo. Y mientras preparaba todo para estos sermones y leía comentario por comentario, lo abría y lo cerraba, descargaba, porque todos adoptaban una posición totalmente alegórica. Usted estará de acuerdo conmigo en que esta es una interpretación forzada del texto y muy peligrosa. El asunto con alegorizar es que usted y yo podemos ver cosas diferentes. Para Cirilo fue el Antiguo y Nuevo Testamento, para mí puede ser otra cosa, y así sucesivamente. Cuando un principio hermenéutico es que cada texto de la Biblia tiene un único significado. El autor divino, usando instrumento humano, tenía en mente un mensaje, un sentido, no un verso con 15 interpretaciones diferentes. Podremos tener aplicaciones diferentes del mismo, pero el sentido e interpretación original del pasaje es uno solo. Así que está la posición del drama, que ya explicamos, la alegórica, y está esta tercera posición que sustenta que el libro de los Cantares es simple y llanamente un poema de amor. Un libro escrito para demostrar esta relación entre un hombre y una mujer que se da en el matrimonio. Los argumentos para sostener este enfoque se basan en el paralelismo, como mencioné, que existe entre el libro de Cantar de los Cantares y la poesía antigua encontrada en naciones y culturas de la época de Israel antiguo, como también su parecido con mucho de la poesía moderna. De tal manera que otras culturas, cuando tenían estas expresiones o cantares o poemas de amor, tenían el propósito de demostrar a través de esta palabra los sentimientos que se tenían por una persona, de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre. Por consiguiente, consideramos que la forma correcta de abordar el libro, la más natural, es la hermenéutica histórica, gramatical del texto, tratar el libro en cuanto a su propia naturaleza. Él es un canto de poemas que exalta el amor y la sexualidad que existe entre el matrimonio de un hombre con una mujer. Es un libro de poesía. Los historiadores Duval y Hayes dicen que el Cantar de los Cantares es un canto de alabanzas al amor, por el amor y solo por amor. Así que, como nos acercamos a los Salmos, a Proverbios y a Eclesiastés, atenderemos con las mismas herramientas el Cantar de los Cantares, poesía. Veremos los símbolos que en ella hay y se explicarán a la luz del entendimiento de la cultura del oyente original y transportaremos su significado para aplicarlos a nosotros en la actualidad. Finalmente, ¿cuál es la teología del libro de Cantar de los Cantares? En su contexto canónico,
Cantar de los Cantares trata sobre el amor redimido. Todas las imágenes, símbolos y referencias nos recuerdan el propósito de Dios desde el inicio de la creación del hombre hasta que ocurriera la caída del pecado de Adán y Eva. Dios creó al hombre y a la mujer y les dio mandamiento de que se unieran, que gozaran de la sexualidad, que cumplieran los propósitos de glorificar a Dios a través de la unión. Cuando abrimos la página de Génesis encontramos a Eva y a Adán desnudos, sin vergüenza de su condición, creados en un amor puro y redimido. Luego de la caída encontramos a estos esposos huyendo a esconderse y a cubrirse de la vergüenza de su desnudez. En Cantar de los Cantares, estos esposos se expresan un amor sin vergüenza, un amor redimido, un amor que se está dando dentro de los vínculos establecidos por Dios. El amor a que cada uno de nosotros debemos aspirar, los casados, los solteros cuando se casen, debemos aspirar tener en nuestra relación conyugal. También el libro de los Cantares afronta la concepción que tiene el mundo sobre la sexualidad, un pensamiento donde el sexo ha sido desvirtuado, ha sido llevado la sexualidad a un producto, se ha perdido el sentido de lo místico, y no quiero que me malinterprete cuando quiero decir místico, ¿no? Usted entiende, de esa ilusión que se crea al estar enamorado. Vemos que las personas en nuestra cultura, en su mayoría, no guardan el mínimo respeto por la práctica del sexo. Se ofrece tan fácil y ligeramente. Redes sociales, páginas web, anuncios en los periódicos y demás. En canciones que son pornografía audible, así de sencillo. Y se le premia con Grammys y qué obra, qué canto de amor. Lean Cantar de los Cantares. El propio Dios inspirando poemas para ensalzar el verdadero sentido del amor entre un hombre y la mujer. Así que Cantar de los Cantares es firme en cuanto a la posición bíblica de que las relaciones sexuales fueron creadas para gozar de ellas única y exclusivamente dentro del vínculo matrimonial. Toda manifestación de amor y cariño fuera del matrimonio, a la luz del contexto de la Sagrada Escritura, es considerado pecado. Pecado, fornicación, adulterio, pecado. Además, en el relato de Cantar de los Cantares vamos a observar que también se sostiene que el sexo fue otorgado por Dios para el disfrute de un hombre con una mujer. Y lamentablemente, por el tiempo en que vivimos, tengo que decir biológicamente creados así, hombres y mujer. Notaremos el fuerte llamado a este disfrute. Fuera de esto es pecado también. La homosexualidad, el lesbianismo y cualquier otra categoría de aberración es pecado ante Dios. El libro de Cantar tiene una fuerte ética sobre la sexualidad, una ética bíblica que enfatiza los beneficios que el hombre y la mujer han recibido en el matrimonio y los beneficios de los propósitos de Dios para la unión sexual. De tal manera que serán objeto estas personas de la bondad, la misericordia y la gracia de Dios para sus vidas. Otro aspecto importante del libro de los Cantares es que enfatiza el hecho de que el fin último de la sexualidad no es la procreación. Y estamos hablando de una cultura judía en donde la mujer era categorizada, ¿sí?, de bendita, de acuerdo a la cantidad de hijos que tenía, y en donde una mujer estéril era considerada como alguien que está bajo algún juicio. Dentro de esta cultura observamos que en el libro de los Cantares no se hace mención alguna a la procreación, porque esto no es el fin último de la sexualidad. Este es un instrumento para la sexualidad, pero no debe ser el fin último.
¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Cantar de los Cantares? Aunque el libro, y debemos decirlo, en su lectura, en cada verso, no hace ni una sola mención al nombre de Dios, ni de forma directa o indirecta, podemos ver de forma explícita cómo el autor demuestra que la unión de un hombre y una mujer se da bajo los estándares y mandatos, porque el mismo relato de cómo se da la boda nupcial y demás cumple con los estándares de la práctica cultural de Israel, una práctica cultural influenciada por los mandamientos de Dios. Y dado el fuerte énfasis que el libro hace en cuanto a la relación matrimonial, podemos entender cómo el contenido de este libro, a la luz del Nuevo Testamento ahora, redirige nuestra mirada a Cristo como el Señor y centro de nuestras relaciones matrimoniales. Un matrimonio que no está gobernado por Cristo es un matrimonio que se dirige al fracaso. Un matrimonio en donde él y ella hacen su voluntad es un matrimonio que camina al fracaso. Un matrimonio centrado en Cristo, donde el hombre refleja el carácter de Jesús en su vida, donde la esposa se sujeta a él porque ve en él el carácter de Cristo, es un matrimonio que está bajo el señorío de Jesucristo. Así que podemos ver cómo apunta a este estándar de que la mujer como el hombre están sujetos a Dios. El hombre agradará y glorificará a Dios a través del trato que demuestra a su esposa. Y de forma viceversa, la esposa alabará y glorificará a Dios en la medida y el respeto que demuestre en el trato a su esposo. De esta manera, estos son los temas teológicos que vamos a encontrar en estos 8 capítulos. ¿Cómo aplicamos entonces lo que hemos visto hasta ahora? En primer lugar, hemos reconocido que la sexualidad es un don de Dios y que este don se encuentra ligado a un vínculo, a una esfera en que es permitida el matrimonio. Seré muy enfático en esta realidad, porque nuestros jóvenes deben tener esta verdad claramente. La sexualidad está habilitada para todo hombre y toda mujer, pero para gozarse dentro de la esfera del matrimonio. Y es un error que el deseo de casarse sea ese, obviamente. Es un beneficio que recibimos al entrar en un pacto matrimonial. También el libro de Cantar de los Cantares ayuda tanto a los solteros que se preparan para el matrimonio en saber cómo deben ir dando sus pasos. Ayer durante la cena estaban mis hijos en la mesa y empecé a decirle algunos versos de Cantar de los Cantares a Sara mientras estaba allí sirviendo. Tus ojos son como las palomas que reposan en los arbustos del Medio Oriente. Y mis hijos estaban como que, ok, creo que el viejo ya está como quedando, ¿no? La idea de este estudio es que los matrimonios podamos fortalecernos más en nuestra relación, que no tengamos la vergüenza de expresar nuestro amor a nuestra esposa, en mi caso, a los esposos en el caso de las damas, de manera tal de que nuestros hijos, lo que tienen, puedan ir viendo en nuestro trato hacia su esposa el tipo de hombre que ellos deben ser reflejados en su padre y el tipo de trato que ellos deben dar cuando tengan su esposa. Y nuestras hijas puedan ver en mí, como ejemplo, el tipo de hombre que ella debe esperar en Dios, cómo trata a mi madre, yo debo aspirar a algo así, y el tipo de trato que ella como esposa debe darle a su esposo en el momento que se casa. En el caso de Andrea serán décadas y décadas que eso pasará, como 2 décadas tal vez, quién sabe, el Señor sabe. Concluimos, mis hermanos, finalmente, haciendo un contraste entre Proverbios 31 y Cantar de los Cantares. Mientras que Proverbios 31 describe esta relación, aunque comúnmente se ha dicho el proverbio de la mujer virtuosa, habla del hombre virtuoso y la mujer virtuosa, demuestra esta descripción de un esposo y una esposa como personas rectas,
justas, sosegadas, ocupadas en las responsabilidades del día a día, atendiendo la casa, los negocios, las empresas, al hombre en la puerta de la ciudad, entre los ancianos como uno principal, atendiendo la vida pública, y nos muestra el estándar de cómo debemos ser ante el público. Cantar de los Cantares, en contraste, nos relata cómo debe ser el trato íntimo cuando entramos a la alcoba y las luces se apagan entre el amado y la amada. Y con esta expectativa, mis hermanos, es que abordaremos los siguientes estudios a partir del próximo domingo. Oremos. Señor, te alabamos y te glorificamos por tu amor y tu misericordia, por tu sabiduría infinita, al proveernos, Señor, en tu santa palabra, este hermoso libro que tú inspiraste para guiarnos en cuanto a la forma en que debemos expresar nuestro amor dentro del matrimonio. Bendecimos tu nombre, oh Dios, porque tú eres perfecto y atiendes cada una de nuestras necesidades. Y te rogamos, Señor, tu bendición para estas exposiciones sobre el libro de Cantar de los Cantares, que podamos ser edificados por ellas y disfrutarlas y crecer, Señor, de tal manera que podamos tener matrimonios fuertes, y también para que nuestros hermanos que aún no se han casado puedan ver con una gran expectativa este paso en su vida. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Jesucristo. Amén.